En la boda de mi hermano, mi mamá exigió que le entregara las llaves de mi penthouse, justo delante de 65 invitados. Cuando dije que no, mamá me dio una bofetada tan fuerte, que mi arete salió volando. Salí de allí, hice una llamada, y en una hora, un hombre apareció en la recepción. Y cuando mamá vio quién era, comenzó a gritar. Mi nombre es Xiomara, y tengo 32 años. Después de años de trabajo agotador como arquitecta, finalmente fui dueña de mi penthouse soñado en Manhattan. Cuando mi hermano menor, Joaquín, anunció su boda, yo estaba emocionada de celebrar con la familia. Poco sabía yo que mi madre, Graciela, tenía sus propios planes para mi propiedad. Lo que debería haber sido una hermosa celebración, se convirtió en una pesadilla cuando exigió mi casa delante de todos. Antes de contarte cómo la bofetada de mi madre en la boda de mi hermano lo cambió todo, déjame saber desde dónde estás viendo esto y presiona el botón de suscribir. Créeme, querrás ver cómo termina este drama familiar. Crecí en un barrio de clase media en Boston, donde mis padres nos criaron a mí y a mi hermano menor, Joaquín. Nuestra familia parecía normal desde fuera. Mi padre, Arturo, trabajaba como profesor de química en una secundaria, mientras que mi madre, Graciela, administraba una pequeña boutique en el centro. Vivíamos cómodamente, no éramos ricos de ninguna manera, pero nunca nos faltaron las necesidades básicas. Desde temprana edad, mostré interés por los edificios y el diseño. Pasaba horas dibujando casas y estructuras de ensueño en mis cuadernos, en lugar de prestar atención en clase. Mis maestros a menudo me sorprendían y enviaban notas a casa, pero no podía evitarlo. Algo en la arquitectura le hablaba a mi alma. Cuando les conté a mis padres sobre mi sueño de ser arquitecta, mi padre me apoyó, pero mi madre cuestionó de inmediato si era una opción de carrera práctica. Los arquitectos pasan años estudiando, y luego luchan por encontrar trabajo, dijo con desdén una noche en la cena. ¿Por qué no contabilidad? La hija de mi amiga Silvia es contadora, y acaba de comprar un coche nuevo. Eso era típico de mi madre. Siempre tenía una opinión sobre mis decisiones, siempre comparándome con el hijo de otra persona que estaba haciendo algo mejor. Mientras tanto, Joaquín no podía hacer nada malo a sus ojos. Cuando él decidió estudiar administración de empresas, ella elogió su sensata decisión. A pesar de su desánimo, trabajé duro durante la secundaria, tomando clases de arte adicionales y matemáticas avanzadas para prepararme para la escuela de arquitectura. Apliqué a 15 programas, con la esperanza de obtener suficiente dinero de becas para asistir. Cuando llegaron las cartas de aceptación, me llené de alegría al ser admitida en uno de los mejores programas de arquitectura del país, con una beca parcial. La respuesta de mi madre fue, ¿cómo pagarás el resto? No podemos permitirnos malgastar dinero si al final cambias de opinión. Saqué préstamos estudiantiles y trabajé a tiempo parcial durante toda la universidad. Hubo semestres en los que apenas dormía 4 horas por noche, equilibrando proyectos de estudio, clases de teoría y sirviendo mesas en un restaurante local. Mis compañeras de cuarto iban y venían de fiestas, mientras yo permanecía encorvada sobre mi mesa de dibujo, perfeccionando maquetas y planos. Después de graduarme, me mudé a la ciudad de Nueva York sin nada más que 2 maletas y un portafolio. Compartí un diminuto apartamento en Brooklyn con otras 3 chicas, cada una de nosotras persiguiendo sueños diferentes en la gran ciudad. Mi primer trabajo en un pequeño estudio de arquitectura apenas pagaba lo suficiente para cubrir mi parte del alquiler y los pagos de mi préstamo estudiantil. Pero estaba decidida a que funcionara. Durante 5 años, acepté trabajos freelance adicionales, ayudé a arquitectos senior con sus proyectos los fines de semana, y asistí a cada evento de la industria que pude. Lentamente, mi reputación creció. Para cuando tenía 28 años, me había mudado a una firma de tamaño mediano con mejor paga y más control creativo. Todavía vivía con compañeras de cuarto, pero en un apartamento más bonito con solo una persona más. Entonces llegó el proyecto revolucionario que lo cambió todo. Nuestra firma fue seleccionada para diseñar un hotel boutique en Soho, y fui asignada como líder del proyecto. Durante 8 meses, dediqué todo a ese proyecto, a menudo durmiendo en el sofá de la oficina en lugar de ir a casa. Cuando el hotel abrió con críticas excelentes en las revistas de arquitectura, recibí una bonificación sustancial y un ascenso a arquitecta senior. Fue entonces cuando decidí que era hora de invertir en mi propio lugar. Después de meses de búsqueda, encontré un apartamento tipo penthouse en un edificio de antes de la guerra convertido en Manhattan. No era enorme ni ultralujoso,
como los penthouses que ves en las películas, pero tenía carácter, paredes de ladrillo visto, techos de casi 4 metros, suelos de madera originales y lo más importante, una pared de ventanas que ofrecía una vista impresionante del horizonte de la ciudad. En el momento en que entré, supe que era mi hogar. Me costó cada centavo de mis ahorros para el pago inicial, y los pagos de la hipoteca significaban que tenía que seguir aceptando proyectos paralelos, pero valió la pena. Este penthouse representaba todo por lo que había trabajado durante la última década, cada noche hasta tarde, cada evento social perdido, cada vez que elegí el trabajo sobre el ocio. Esta era mi recompensa para mí misma, mi santuario. Pasé los fines de semana renovando el espacio yo misma para ahorrar dinero, aprendiendo a alicatar un baño con vídeos de YouTube y lijando suelos hasta que mis manos quedaron en carne viva. Cada rincón de ese penthouse contenía un pedazo de mi alma, la isla de la cocina donde diseñé mi primer proyecto en solitario, el rincón de lectura donde me recuperé después de un agotamiento, y el jardín de la azotea donde finalmente aprendí a tomarme momentos para mí, después de años de trabajo ininterrumpido. Mi relación con mi familia siguió siendo complicada durante estos años. Joaquín y yo nos mantuvimos cercanos a pesar de la distancia. Él entendía mi impulso, aunque no lo compartiera. Visitaba mi penthouse a menudo cuando los negocios lo traían a Nueva York, siempre trayendo un pequeño regalo de inauguración, incluso años después de que me hubiera mudado. Mi padre llamaba regularmente, preguntando por mis proyectos y genuinamente interesado en el progreso de mi carrera. Mi madre, sin embargo, siempre encontraba formas de menospreciar mis logros. Cuando les conté sobre mi ascenso, su respuesta fue: «Qué bien, querida, pero esos trabajos de arquitectura son tan inestables». La hija de Silvia acaba de ser nombrada gerente en su firma de contabilidad. Cuando compré mi penthouse, parece terriblemente caro para una sola persona. ¡Qué desperdicio de espacio! Había aprendido a manejar mis expectativas con ella. Nuestras conversaciones eran superficiales, centrándose en el clima y los chismes familiares en lugar de algo significativo. Era más fácil así. Entonces Joaquín conoció a Liliana. Era amable, inteligente y trabajaba como enfermera pediátrica. Incluso mi madre la aprobó, lo cual era raro. Cuando anunciaron su compromiso después de 2 años de noviazgo, todos estaban encantados. La planificación de la boda comenzó de inmediato, con mi madre tomando el control como era de esperar. A medida que se acercaba la boda, noté que mi madre hacía comentarios extraños sobre mi penthouse durante nuestras llamadas telefónicas semanales. Joaquín y Liliana están buscando apartamentos en Nueva York. Ya sabes, todo es tan caro allí. Debes ser solitario en ese lugar tan grande, tú sola. La familia debería ayudar a la familia, ¿no crees? En ese momento, no relacioné estos comentarios con nada siniestro. Supuse que solo estaba conversando a su manera habitual, pasivo-agresiva. Si tan solo hubiera reconocido las señales de advertencia, podría haberme preparado para lo que venía. La boda estaba programada para un sábado de junio, en un lugar encantador en la campiña de Massachusetts, a 1 hora de Boston. Llegué el jueves por la noche para ayudar con los preparativos de última hora y para asistir a la cena de ensayo el viernes. Cuando llegué a la casa de mis padres, noté que mi madre había redecorado de nuevo, cortinas nuevas, una nueva disposición de los muebles, pintura nueva en el pasillo. Siempre necesitaba cambiar las cosas, como si quedarse quieta la incomodara. El coche de Joaquín ya estaba en la entrada, junto a un sedán desconocido que supuse que pertenecía a los padres de Liliana. «Xiomara, por fin», exclamó mi madre cuando entré, dándome un beso al aire en cada mejilla sin hacer contacto real. Me miró de arriba abajo críticamente. «¿Te ves cansada? ¿Te están haciendo trabajar demasiado en esa firma?» Antes de que pudiera responder, Joaquín bajó las escaleras de un salto y me envolvió en un abrazo genuino. «Kat, llegaste». «No me lo perdería por nada del mundo, hermanito», dije, abrazándolo fuerte. A pesar del evidente favoritismo de nuestra madre, nunca habíamos dejado que eso se interpusiera entre nosotros. Liliana apareció detrás de él, sonriendo cálidamente. Nos habíamos visto varias veces antes y siempre nos habíamos llevado bien. Tenía un comportamiento apacible que equilibraba perfectamente la personalidad enérgica de mi hermano. «Qué bueno verte», Xiomara dijo, abrazándome también. «Gracias por el hermoso regalo de bodas. El jarrón de cristal es precioso». «De nada. ¿Cómo estás llevando toda la locura de la boda?»
Una sombra cruzó su rostro, pero desapareció rápidamente. Ha sido intenso, pero vale la pena. Mi padre salió de su estudio, saludándome con un cálido abrazo que olía a su familiar tabaco de pipa. Ahí está mi niña. ¿Qué tal el viaje? Nuestra cena familiar esa noche se sintió inusualmente tensa. Mi madre dominó la conversación, hablando sin parar de los detalles de la boda y de cómo todo tenía que ser perfecto. Liliana, en su mayor parte, empujaba la comida en su plato, mientras mi padre se retiraba a su silencio habitual. Joaquín intentó aligerar el ambiente con bromas, pero no tuvieron éxito en la atmósfera tensa. Luego, durante el postre, mi madre soltó una bomba casualmente. Joaquín y Liliana tienen una noticia emocionante, anunció, aunque mi hermano pareció sorprendido de que ella sacara el tema. Están planeando mudarse a Nueva York después de la luna de miel. La empresa de Joaquín va a abrir una sucursal allí, y le han ofrecido un puesto. Eso es maravilloso, dije sinceramente, volviéndome hacia mi hermano. Nunca mencionaste esto en nuestras llamadas. Joaquín pareció incómodo. Todavía no está confirmado al 100%. Estamos explorando opciones. Las opciones son limitadas con los precios inmobiliarios de Nueva York, intervino mi madre. Han estado mirando apartamentos, pero todo lo decente es muy caro para una pareja joven que recién empieza. Noté que Liliana miraba fijamente su plato. Bueno, si necesitan ayuda para navegar el mercado de alquiler, estaré feliz de ayudar, ofrecí. Conozco algunos barrios buenos que podrían estar en su rango de precios. Mi madre agitó la mano con desdén. Alquilar es tirar el dinero. Deberían comprar algo. Quizás con el tiempo, dijo Joaquín. Pero por ahora, solo estamos viendo todas las posibilidades. Xiomara, dijo mi madre, mirándome fijamente, ¿no crees que es egoísta que una persona tenga tanto espacio, cuando miembros de la familia están luchando por encontrar un lugar donde vivir? La mesa se quedó en silencio. Incluso mi padre levantó la vista de su pastel. Mamá, no estamos luchando, dijo Joaquín rápidamente. Y nunca esperaríamos. Solo digo, continuó mi madre como si Joaquín no hubiera hablado. La familia debería ayudar a la familia. Ese penthouse tuyo tiene, ¿qué? ¿2 dormitorios? ¿3? Solo para ti. Dejé mi tenedor con cuidado. Mi casa no está en discusión, mamá. Simplemente estoy señalando que algunas personas piensan en los demás antes que en sí mismas, respondió ella con una sonrisa delgada. La velada se deterioró a partir de ahí. Me excusé temprano, alegando fatiga por el viaje. Mientras subía a mi antiguo dormitorio, ahora redecorado como una habitación de invitados genérica sin rastro de mi infancia, escuché voces alteradas desde el comedor. A la mañana siguiente, me desperté temprano y salí a correr para despejar la mente. Cuando regresé, Liliana estaba sola en la cocina, tomando una taza de café. Buenos días, dije, cogiendo una botella de agua del refrigerador. ¿Todo bien? Parecías callada anoche. Ella miró hacia la puerta antes de hablar en voz baja. Tu madre ha estado difícil con ciertas cosas. Bienvenida al club, dije con una sonrisa irónica. Ha estado presionando a Joaquín sobre nuestra situación de vivienda después de la boda. No deja de decir que deberíamos empezar nuestra vida de casados en un hogar adecuado, no en un apartamento estrecho. Liliana dudó. Mencionó tu casa. Varias veces. ¿Mi penthouse?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Liliana asintió, incómoda. Parece pensar que deberías. No sé. Dárnoslo o dejarnos vivir allí. Es una locura. Y Joaquín le ha dicho repetidamente que nunca esperaríamos eso, pero ella no deja el tema. Un sentimiento frío se instaló en mi estómago. ¿Siempre ha estado tan involucrada en tus decisiones? Desde el primer día, suspiró Liliana. La boda ha sido particularmente mala. Cada detalle tenía que ser aprobado por ella. El lugar, las flores, incluso mi vestido. Vetó mi primera elección porque no era lo suficientemente sofisticado para sus amigas. Nuestra conversación fue interrumpida cuando sonó mi teléfono. Era Ramón, mi colega de la firma. Xiomara, odio molestarte durante tu tiempo en familia, pero tenemos una situación con el proyecto Westbrook.
El cliente amenaza con retirarse a menos que hagamos cambios significativos en el diseño. ¿Qué? Ya hemos pasado por 3 revisiones basadas en sus comentarios, dije, saliendo al porche trasero para tener privacidad. Lo sé, pero al parecer la esposa del CEO ahora odia el concepto del atrio. Quieren que se rediseñe por completo antes de la presentación del lunes. Sentí que se me formaba un dolor de cabeza. Ramón, estoy en la boda de mi hermano. No hay forma de que pueda. Entiendo. Por eso te llamo. Yo me encargaré, pero necesitaba informarte ya que eres la líder. Los socios ya están involucrados. Después de terminar la llamada, regresé y encontré que Liliana se había ido y mi madre estaba en su lugar, arreglando flores en la isla de la cocina. ¿El trabajo te llama?, preguntó con un toque de juicio en su voz. No, solo un problema menor. Todo está bajo control. Ella frunció los labios. Siempre he pensado que ese trabajo te exige demasiado. No me extraña que sigas soltera a tu edad. Me mordí la lengua para no responder bruscamente y subí a ducharme. La cena de ensayo esa noche fue en un restaurante local, y afortunadamente, la presencia de la familia de Liliana mantuvo a mi madre con su mejor comportamiento. El día de la boda amaneció brillante y despejado. Pasé la mañana con Liliana y sus damas de honor, ayudando con los preparativos. No estaba en el cortejo nupcial por petición propia, sabiendo la cantidad de trabajo que había estado manejando en la firma. De esta manera, podría escabullirme si surgía otra emergencia. Liliana se veía radiante con su vestido de novia, un diseño de encaje de inspiración vintage que le sentaba perfectamente. Mientras le ayudaba a ajustar el velo, me apretó la mano. Gracias por ser tan comprensiva, Xiomara. Significa mucho tener una aliada en la familia. La ceremonia en sí fue hermosa. Joaquín sonreía de oreja a oreja mientras Liliana caminaba por el pasillo, y sus votos me hicieron llorar. Por un breve momento, viéndolos intercambiar anillos bajo un arco cubierto de flores, todo parecía estar bien en el mundo. Mi padre se secó los ojos discretamente, e incluso mi madre parecía genuinamente conmovida. Mientras los invitados se trasladaban a la carpa de la recepción para la hora del cóctel, sentí una paz momentánea. Quizás toda la tensión había estado en mi cabeza. Quizás este día transcurriría sin problemas después de todo. No podría haber estado más equivocada. El lugar de la recepción era impresionante, una carpa blanca instalada en los terrenos de una finca histórica. Mesas redondas vestidas con manteles de lino marfil rodeaban una pista de baile de madera, con luces de hadas colgadas en lo alto. Centros de mesa de rosas y vegetación adornaban cada mesa, y un cuarteto de jazz tocaba suavemente mientras los invitados socializaban durante la hora del cóctel. Me encontré charlando con viejos amigos de la familia, respondiendo las preguntas habituales sobre mi vida en Nueva York y mi trabajo. La mayoría parecía genuinamente interesada, preguntando sobre edificios específicos en los que había trabajado o barrios que recomendaba. Se sintió bien hablar de mi pasión con gente que no la menospreciaba de inmediato. Tu hermano mencionó que ahora vives en Manhattan, dijo la señora Serrano, mi antigua profesora de piano. Eso debe ser emocionante. Lo es, sonreí. Amo la energía de la ciudad. Y he oído que tienes un apartamento precioso, continuó. Tu madre se lo estuvo contando al club de bridge el mes pasado. Un penthouse, dijo. Parpadeé sorprendida. Mi madre nunca hablaba positivamente de mis logros. Sí, aunque no es tan glamoroso como suena. Está en un edificio antiguo. Aún así, ¿qué logro para alguien de tu edad? Deberías estar orgullosa. A medida que la hora del cóctel pasaba a la cena, me dirigí a la mesa familiar, cerca de la mesa principal donde Joaquín y Liliana se sentaban con su cortejo nupcial. Mis padres ya estaban sentados, mi madre resplandeciente en un vestido azul marino de aspecto caro, con varias vueltas de perlas alrededor de su cuello. Xiomara, ahí estás, dijo, dando una palmada en el asiento a su lado. Justo les estaba contando a los Castillos sobre el nuevo puesto de Joaquín en Nueva York. Durante la cena, noté que mi madre bebía más champán de lo habitual. Sus mejillas se sonrojaron y su risa se hizo más fuerte. Mi padre le lanzaba miradas de preocupación, pero no dijo nada, como de costumbre. Entre el plato principal y el postre, Joaquín y Liliana hicieron las rondas, deteniéndose en cada mesa para agradecer a sus invitados.
Cuando llegaron a nuestra mesa, mi madre se levantó y los abrazó a ambos. Mis hermosos hijos, anunció, aunque Liliana aún no era oficialmente su hija. Tengo un anuncio especial que hacer. Joaquín pareció confundido. Mamá, acordamos que no habría sorpresas hoy. Ella lo desestimó con un gesto. Esta es una buena sorpresa. Para su futuro. Un sentimiento de inquietud me recorrió la espalda mientras mi madre golpeaba su cuchillo contra su copa de champán, pidiendo atención. Gradualmente, las conversaciones se apagaron mientras los invitados se giraban hacia nuestra mesa. Como muchos de ustedes saben, comenzó, sus palabras ligeramente arrastradas, mi maravilloso hijo está comenzando un nuevo y emocionante capítulo en la ciudad de Nueva York después de la luna de miel. Él y su hermosa novia han estado preocupados por encontrar un hogar adecuado en una ciudad tan cara. Vi a Joaquín susurrarle algo urgentemente a Liliana, quien parecía cada vez más incómoda. Pero continuó mi madre triunfante, ya no tendrán que preocuparse, porque se mudarán a un apartamento tipo penthouse en Manhattan. Murmullos de apreciación se extendieron por la multitud. El rostro de Joaquín se había puesto pálido. Mamá, ¿de qué estás hablando?, preguntó, con la voz tensa. Ella le sonrió radiante. Está todo arreglado. Tu hermana ha accedido a dejarles tener su penthouse. ¿No es generoso de su parte? Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí que la sangre me subía a la cara mientras una mezcla de conmoción e ira me invadía. Yo no he hecho tal cosa, dije, tratando de mantener mi voz nivelada. La sonrisa de mi madre vaciló ligeramente. No seas modesta, Xiomara. Lo discutimos. Absolutamente no lo hicimos, dije con más firmeza. Mi casa no está disponible. Un silencio incómodo cayó sobre las mesas cercanas. La expresión de mi madre se endureció al darse cuenta de que no iba a seguirle el juego con el escenario que había construido en su mente. Joaquín y Liliana necesitan un hogar adecuado para comenzar su matrimonio, insistió. Eres una sola persona en un espacio destinado a una familia. Tiene todo el sentido. Mamá, intervino Joaquín, nunca pedimos el apartamento de Xiomara. No haríamos eso. Por supuesto que no lo pedisteis, dijo, dándole una palmadita en el brazo. Sois demasiado considerados. Por eso lo arreglé para vosotros. Liliana parecía mortificada. Mi padre miraba su vaso de agua como si contuviera los secretos del universo. No hay nada que arreglar, dije, poniéndome de pie. Ese penthouse es mi hogar. Trabajé durante años para poder pagarlo. No es un activo familiar para ser redistribuido. El rostro de mi madre se ensombreció. ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Todos los sacrificios que hicimos por tu educación, tu carrera, ¿y ahora no puedes hacer un solo sacrificio por la felicidad de tu hermano? Esto no se trata de Joaquín, dije, notando que varias mesas cercanas se habían quedado en silencio, los invitados fingiendo no escuchar mientras captaban cada palabra. Esto se trata de ti, haciendo promesas que no tienes derecho a hacer. Dame las llaves, exigió mi madre, extendiendo de repente la mano. Quiero presentárselas a Joaquín y Liliana adecuadamente, como un regalo de bodas. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Hablas en serio ahora mismo? Totalmente en serio. Dámelas. Joaquín se interpuso entre nosotras. Mamá, para esto. Estás montando una escena en nuestra boda. Estoy tratando de asegurar tu futuro, replicó ella bruscamente. Tu hermana siempre ha sido egoísta, siempre pensando solo en sí misma. Ya es suficiente, dije, mi voz temblando de ira. No te voy a dar mis llaves. No te voy a dar mi casa. Fin de la discusión. El rostro de mi madre se contorsionó de furia. Rodeó a Joaquín y se movió hacia mí. Pequeña ingrata. Siseó, y antes de que pudiera reaccionar, su mano impactó contra mi mejilla en una bofetada punzante. La fuerza del golpe me giró la cabeza hacia un lado, e hizo que uno de mis aretes saliera volando por encima de la mesa. El sonido seco resonó en el repentino y absoluto silencio de la carpa. 65 invitados presenciaron cómo mi madre me golpeaba por negarme a entregar mi casa. La bofetada pareció congelar el tiempo. Mi mejilla ardía donde su mano había impactado, y podía sentir el peso de docenas de miradas atónitas.
Mi arete había aterrizado en el trozo de pastel de bodas a medio comer de alguien, la plata y la perla brillando contra el glaseado blanco. Mi madre se quedó con la mano aún levantada, como si ella misma no pudiera creer lo que acababa de hacer. Su pecho subía y bajaba con respiraciones airadas, su rostro enrojecido por el alcohol y la rabia. El silencio duró solo unos segundos antes de estallar en una ráfaga de jadeos y susurros. Alguien dejó caer un vaso, y el sonido del cristal al romperse cortó la tensión. Joaquín fue el primero en moverse, interponiéndose entre nosotras. —¿Qué demonios, mamá? —exigió, su voz un susurro áspero. —¿Has perdido la cabeza? Liliana corrió a mi lado, el frufrú de su vestido de novia mientras me rodeaba los hombros con un brazo protector. —¿Estás bien? —preguntó suavemente. No podía hablar. Se me había hecho un nudo en la garganta por el esfuerzo de contener las lágrimas. Me negué a llorar delante de todos, me negué a darle a mi madre la satisfacción de verme derrumbarme. Mi padre finalmente pareció despertar de su perpetua pasividad. Se levantó, tomando a mi madre por el codo. —Graciela, ya es suficiente. Necesitas salir y calmarte. Ella se zafó de su brazo. —No me toques, Arturo. Esto es entre mi hija ingrata y yo. —Ya no lo es, dijo Joaquín, su voz temblando de ira apenas contenida. Acabas de agredir a mi hermana en mi boda, delante de todos nuestros amigos y familiares. La mirada de mi madre se desvió, pareciendo registrar por primera vez que teníamos público. La señora Serrano parecía horrorizada. El colega de mi padre de la secundaria tenía la boca abierta de asombro. Los padres de Liliana estaban a medio levantar de sus asientos, claramente inseguros de si intervenir. Ella me provocó, dijo mi madre, pero su voz había perdido parte de su convicción. Encontré mi voz por fin. ¿Por negarme a darte mi casa? ¿La casa que pagué con el dinero que gané, la casa que no tiene nada que ver contigo? Mi mano subió a mi lóbulo desnudo, sintiendo el espacio vacío donde había estado mi arete de perla. Esos aretes habían sido un regalo que me hice a mí misma cuando completé mi primer gran proyecto como arquitecta principal, otro símbolo de mi arduo trabajo, ahora literalmente arrancado por el derecho que mi madre creía tener. Vi el arete en el trozo de pastel y lo recuperé con cuidado, limpiando el glaseado con una servilleta. Mis manos temblaban, pero estaba decidida a no mostrar cuán profundamente afectada estaba. Joaquín, Liliana, dije, tratando de mantener la voz firme. Siento mucho esto. Este es su día, y no quiero arruinarlo más. Tú no estás arruinando nada, dijo Liliana con firmeza, lanzándole una mirada fría a mi madre. Guardé el arete limpio en mi bolso de mano. Creo que es mejor que salga un rato. No tienes que irte, dijo Joaquín rápidamente. Mamá debería ser la que se vaya. Negué con la cabeza. Necesito un poco de aire de todos modos. Por favor, disfruten de su recepción. Este sigue siendo el día de su boda. Con toda la dignidad que pude reunir, me alejé de la mesa, consciente de que todos los ojos me seguían. Mis tacones resonaban contra el suelo de madera de la carpa, cada paso requiriendo un esfuerzo inmenso mientras luchaba contra el impulso de correr. Solo cuando llegué a la salida escuché que la conversación se reanudaba lentamente detrás de mí, un murmullo incómodo extendiéndose por la multitud. Afuera, el aire de la tarde de verano se sentía fresco contra mi mejilla ardiente. Crucé el césped bien cuidado hasta un banco de piedra bajo un viejo roble, lo suficientemente lejos de la carpa como para que la música y las voces se desvanecieran en un zumbido distante. Solo entonces permití que las lágrimas vinieran, calientes y rápidas, corriendo por mi maquillaje cuidadosamente aplicado. Mi cuerpo temblaba con sollozos silenciosos mientras años de dolor y frustración reprimidos se derramaban. El dolor físico de la bofetada no era nada comparado con la herida emocional que representaba. ¿Cuántas veces me había tragado mis sentimientos para mantener la paz? ¿Cuántos cumplidos ambiguos y comentarios despectivos había dejado pasar? ¿Cuántas veces me había dicho a mí misma que así funcionaba la familia, que debería estar agradecida por lo que tenía? Una voz suave interrumpió mis pensamientos. ¿Xiomara? Levanté la vista para ver a Liliana de pie a unos metros de distancia, la preocupación grabada en su rostro. Con su vestido blanco, parecía casi etérea en la luz que se desvanecía. Liliana, por favor, vuelve a tu recepción, dije apresuradamente, secándome las lágrimas. Este es tu día especial.
Se sentó a mi lado en el banco, con cuidado de arreglar su vestido. Joaquín se está encargando de las cosas adentro. Está furioso con tu madre. Siento mucho que esto haya pasado en tu boda. Deja de disculparte, dijo con firmeza. Nada de esto es tu culpa. Nos sentamos en silencio por un momento, observando cómo las luciérnagas comenzaban a aparecer en el creciente crepúsculo. Joaquín y yo nunca pedimos tu apartamento, dijo finalmente. Nunca esperaríamos eso. Hemos estado buscando alquileres perfectamente agradables en Brooklyn. Sé que no lo haríais, le aseguré. Esto es todo obra de mi madre. Liliana dudó. Tu madre ha sido controladora durante toda la planificación de la boda. Pero esto cruza una línea. Joaquín me dijo que ella siempre lo ha favorecido, pero nunca me di cuenta de lo mal que te trataba hasta hoy. Ha sido nuestra dinámica familiar desde que tengo memoria, dije. He aprendido a vivir con ello, principalmente manteniendo mi distancia. Nadie debería tener que distanciarse de su familia solo para ser tratado con respeto básico, dijo Liliana, con una nota de ira en su voz. Lo que hizo fue abusivo, Xiomara. Simple y llanamente. La palabra abusivo me golpeó como otra bofetada. Nunca me había permitido usar ese término, siempre poniendo excusas por el comportamiento de mi madre. Estaba estresada, era anticuada, tuvo una infancia difícil. Pero escuchar a Liliana decirlo tan claramente hizo que algo encajara. Debería volver, dijo Liliana después de otro momento. Pero quiero que sepas que Joaquín y yo estamos de tu lado, al 100%. Me abrazó suavemente antes de levantarse y regresar a la recepción. Permanecí en el banco, mi mente acelerada mientras consideraba lo que acababa de suceder y lo que significaba para mi relación con mi familia en el futuro. La bofetada había destrozado la última de mis ilusiones. Durante años, había mantenido un delicado equilibrio, manteniendo a mi madre a distancia mientras intentaba ser una hija obediente. Había tolerado sus críticas, su favoritismo, sus comentarios pasivo-agresivos. Pero, ¿agredirme físicamente en público por negarme a entregar mi casa? Esa era una línea que no podía permitirle cruzar sin consecuencias. Mientras estaba sentada allí en la creciente oscuridad, una extraña calma comenzó a reemplazar mi agitación, una claridad que no había sentido antes. Toda mi vida, había buscado la aprobación de mi madre, poniendo excusas por su comportamiento, tratando de ganar un amor que debería haber sido dado libremente. Era hora de parar. Me senté sola en mi coche en el estacionamiento, con el motor apagado, mirando mi reflejo en el espejo retrovisor. Todavía se veía una marca roja en mi mejilla donde la mano de mi madre había impactado. La toqué suavemente, haciendo una mueca por la sensibilidad. Durante 32 años, había sido la pacificadora de mi familia, la que cedía, la que se comprometía, la que dejaba pasar las cosas por el bien de la armonía. Incluso cuando me mudé a Nueva York y establecí mi carrera, mantuve ese papel durante las vacaciones y las reuniones familiares. Escuchaba las críticas de mi madre sin defenderme. Aceptaba que Joaquín siempre sería el favorito. Fingía no darme cuenta cuando mis logros eran menospreciados o ignorados. Todo para mantener la paz. Todo para mantener la ilusión de una familia feliz y funcional. Pero, ¿qué había conseguido con eso? Una bofetada en la cara en la boda de mi hermano. Una humillación pública. Un intento descarado de tomar algo por lo que había trabajado increíblemente duro para lograr. Mientras miraba mi reflejo, apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Dónde estaba la arquitecta segura de sí misma que lideraba equipos y se enfrentaba a clientes difíciles? ¿Dónde estaba el espíritu independiente que se había mudado a Nueva York solo con determinación? ¿Dónde estaba la fuerza que me había sostenido durante todos esos años de lucha? Había dejado esas cualidades en la puerta cada vez que entraba en la casa de mis padres. Me había convertido en alguien completamente diferente alrededor de mi madre, alguien más pequeño, alguien que esperaba y aceptaba el maltrato. No más, le susurré a mi reflejo. Esto se acaba hoy. Tomé mi teléfono y busqué en mis contactos hasta que encontré el nombre que buscaba, Mateo Delgado. Había sido el abogado de nuestra familia durante años, manejando el testamento de mis padres, sus transacciones inmobiliarias y otros asuntos legales. Más importante aún, también se había convertido en mi abogado personal cuando compré mi penthouse. Lo que mi madre no sabía era que Mateo y yo habíamos mantenido el contacto a lo largo de los años.
Me había ayudado con varios aspectos legales de mi carrera, y habíamos desarrollado una relación de respeto mutuo. Era una de las pocas personas que conocía toda la verdad sobre ciertos asuntos familiares. Dudé solo un momento antes de presionar el botón de llamada. Eran casi las 9 de un sábado por la noche, pero esto no podía esperar. Xiomara, respondió Mateo, sonando sorprendido. ¿No es hoy la boda de tu hermano? Sí, lo es, confirmé, y lamento llamarte fuera de horario en un fin de semana, pero ha sucedido algo. Algo que no puede esperar. Suenas molesta. ¿Qué está pasando? Respiré hondo. Mi madre acaba de exigir que le dé mi penthouse a Joaquín y Liliana como regalo de bodas. Cuando me negué, me abofeteó delante de toda la recepción de la boda. Dios santo, murmuró Mateo. ¿Estás bien? Físicamente, sí. Pero esta fue la gota que colmó el vaso, Mateo. Es hora de abordar el problema evidente que todos ignoran. Hubo una pausa en la línea. ¿Te refieres a? Sí. El fondo fiduciario. El testamento de mi abuela. Todo lo que mi madre ha estado ocultando durante los últimos 15 años. Otra pausa. Xiomara, ¿estás segura de que quieres abrir esta caja de Pandora? Una vez que empecemos por este camino. Estoy segura, dije con firmeza. Mi madre acaba de agredirme porque no quise entregar mi casa por orden suya. Una casa que, técnicamente, debería haber sido pagada en parte con mi herencia si ella no hubiera desviado esos fondos. Mateo suspiró profundamente. He estado incómodo con esta situación durante años, como sabes. Tu abuela fue muy clara sobre sus deseos, y mi madre los eludió deliberadamente, dije. He guardado silencio todo este tiempo porque no quería fracturar a la familia, pero ese barco ya zarpó esta noche. ¿Qué es exactamente lo que me pides que haga? Necesito que traigas el testamento original y todos los registros financieros al lugar de la boda. Ahora mismo. Esta noche. Son casi las 9. La recepción todavía está en pleno apogeo. Es un viaje de 4 horas para ti. Lo sé, pero Mateo, esto no puede esperar hasta el lunes. Mi madre necesita ser confrontada mientras todos los testigos de su comportamiento todavía están presentes. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Mateo habló. Tendré que pasar por la oficina para recoger los documentos de la caja fuerte, pero puedo estar allí para la medianoche. Un alivio me inundó. Gracias, Mateo. Te enviaré la dirección del lugar por mensaje. Xiomara dijo antes de colgar, ¿estás preparada para las consecuencias? Esto cambiará la dinámica de tu familia permanentemente. Miré la marca roja en mi mejilla una vez más. La dinámica ya ha cambiado. Ahora es el momento de la verdad. Después de terminar la llamada, me senté en mi coche durante varios minutos más, procesando la enormidad de lo que acababa de poner en marcha. Durante 15 años, había guardado el secreto de mi abuela, honrando su petición, incluso después de su muerte. Pero las acciones de mi madre esta noche me habían liberado de esa promesa. Mi abuela materna, Isadora, había sido una mujer extraordinaria. Nacida durante la Depresión, había construido un exitoso negocio inmobiliario en Boston cuando pocas mujeres estaban en ese campo. Había acumulado una riqueza significativa a través de inversiones inteligentes y trabajo duro, muy parecido a lo que yo había hecho en mi propia carrera. Cuando falleció durante mi primer año de universidad, su testamento estipulaba que su patrimonio se dividiera entre mi madre, yo y Joaquín. Mi parte estaba específicamente designada para financiar mi educación y, finalmente, ayudarme a comprar una casa. Pero mi madre, como albacea del testamento, tenía otras ideas. Se las arregló para desviar casi todos los fondos hacia ella y Joaquín, dejándome con una herencia simbólica que apenas cubría un semestre de universidad. Descubrí esto solo años después, cuando Mateo, preocupado por su papel en el engaño, me reveló la verdad en privado. Para entonces, ya estaba establecida en mi carrera y me las había arreglado para pagarme los estudios con préstamos y becas. Tomé la decisión de no seguir el asunto legalmente, en parte para evitar conflictos familiares, y en parte porque me enorgullecía haberlo logrado por mis propios medios. Pero ahora, después de los acontecimientos de esta noche, estaba claro que mi silencio solo había fomentado el sentimiento de derecho de mi madre.
La ironía de que ella exigiera que le entregara el penthouse que había comprado sin la herencia que debería haberme ayudado a adquirirlo, era demasiado para soportar. Respirando hondo, me revisé el maquillaje en el espejo, arreglando el daño causado por mis lágrimas. Me volví a aplicar el lápiz labial y me ajusté el arete, que ahora estaba de nuevo en su sitio, aunque ligeramente doblado por la caída. Luego salí del coche y caminé de regreso hacia la carpa de la recepción, con un nuevo sentido de propósito. La música y las risas se derramaban en la noche, la celebración continuaba a pesar del drama anterior. Me detuve en la entrada, armándome de valor antes de volver a entrar. La atmósfera cambió sutilmente cuando entré. Las conversaciones vacilaron momentáneamente cuando la gente notó mi regreso, y luego se reanudaron con un entusiasmo forzado. Vi a Joaquín y Liliana en la pista de baile, intentando disfrutar de su primer baile a pesar de la tensión que aún flotaba en el aire. Mi padre estaba sentado solo en la mesa familiar, con aspecto abatido. Mi madre no estaba por ninguna parte. Me dirigí hacia mi padre, deslizándome en la silla a su lado. ¿Dónde está mamá? Levantó la vista, y el alivio inundó su rostro cuando me vio. Xiomara, gracias a Dios que volviste. Tu madre está en el baño, recomponiéndose. Tomó mi mano. Lamento mucho lo que pasó. Estuvo fuera de lugar. Eso es quedarse corto, papá. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Lo sé. Debería haber intervenido antes. Simplemente nunca pensé que ella físicamente. Esto no es solo por la bofetada, dije en voz baja. Se trata de años de comportamiento que has permitido al permanecer en silencio. La verdad de mis palabras lo golpeó visiblemente. Pareció envejecer 10 años en un instante, sus hombros se hundieron. Tienes razón, admitió. Siempre he tomado el camino de menor resistencia con tu madre. Era más fácil que enfrentarla. ¿Más fácil para quién?, pregunté. Antes de que pudiera responder, Joaquín y Liliana se acercaron a la mesa, su primer baile aparentemente terminado. Kat, volviste, dijo Joaquín, con alivio evidente en su voz. Me atrajo en un abrazo. Lo siento mucho. Increíblemente mucho. No es tu culpa, le aseguré. Pero hay algunas cosas sobre nuestra familia que necesitas saber, cosas que te han ocultado. El ceño de Joaquín se frunció. ¿Qué quieres decir? Le he pedido a Mateo Delgado que venga aquí esta noche. Debería llegar alrededor de la medianoche. ¿El abogado de la familia? ¿Por qué? Estaba a punto de responder cuando mi madre reapareció, dirigiéndose hacia nuestra mesa. Claramente se había arreglado el maquillaje y se había recompuesto, aunque sus ojos se abrieron de sorpresa al verme. Xiomara, dijo rígidamente, pensé que te habías ido. Lo consideré, respondí con calma. Pero luego me di cuenta de que huir no resolvería nada. Se sentó, manteniendo una dignidad que era casi admirable dadas las circunstancias. Espero que hayas reconsiderado tu posición sobre el penthouse. Joaquín gimió. Mamá, por última vez, no queremos el apartamento de Xiomara. Déjalo ya. Joaquín, tú y Liliana merecéis. Lo que merecemos es tomar nuestras propias decisiones, intervino Liliana con una firmeza inesperada, y hemos decidido encontrar nuestro propio lugar sin desplazar a Xiomara. Los labios de mi madre se afinaron. Solo estoy tratando de ayudar. No, dije con calma. Estás tratando de controlar, como siempre. Un destello de ira cruzó su rostro, pero lo controló. Siempre has sido tan dramática, Xiomara. En realidad, siempre he sido todo lo contrario. He guardado silencio, he puesto excusas por tu comportamiento, he dejado pasar las cosas por el bien de la armonía familiar, me incliné ligeramente hacia adelante. Pero eso se acaba esta noche. Algo en mi tono debe haberla alertado de que algo era diferente. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. ¿De qué estás hablando? Mateo Delgado viene de camino, dije. Trae el testamento de la abuela Isadora. El verdadero. Todo el color desapareció del rostro de mi madre. No te atreverías. Ya lo he hecho, respondí, sintiéndome extrañamente tranquila. Es hora de que todos sepan la verdad. Las siguientes 3 horas pasaron en un extraño limbo. La recepción de la boda continuó a nuestro alrededor, con
con los invitados bailando, bebiendo y celebrando, aparentemente habiendo superado el drama anterior. Joaquín y Liliana hicieron lo mejor que pudieron para cumplir con sus deberes como recién casados, cortar el pastel, lanzar el ramo y agradecer a los invitados por venir. Mi madre mantuvo una sonrisa rígida todo el tiempo, aunque seguía lanzándome miradas preocupadas. Mi padre, ahora consciente de que algo significativo estaba a punto de suceder, se mantuvo cerca de mí, haciendo preguntas en voz baja que yo desviaba. ¿Qué hay exactamente en el testamento de tu abuela que tiene a tu madre tan preocupada?, preguntó en un momento. Lo descubrirás muy pronto, respondí. Me sorprende que nunca te lo haya contado. Su expresión sugería que quizás no estaba tan sorprendido como debería. Probablemente había habido muchas cosas que mi madre le había ocultado a lo largo de los años. A medida que se acercaba la medianoche, la recepción comenzó a terminar. Algunos invitados mayores ya se habían marchado, y la multitud restante se había reducido a unas 40 personas, en su mayoría amigos cercanos y familiares. La banda había cambiado a canciones más lentas, y los camareros comenzaban a limpiar. Revisé mi teléfono y vi un mensaje de Mateo, a 5 minutos. Mi ritmo cardíaco se aceleró. Después de 15 años de silencio, la verdad estaba a punto de salir a la luz. Respondí con una rápida confirmación y luego me acerqué a Joaquín y Liliana, que se despedían de algunos invitados que se iban. ¿Puedo hablar con ustedes un momento?, pregunté en voz baja. Joaquín asintió, la preocupación evidente en su expresión. ¿Es la hora? Casi. Mateo acaba de enviar un mensaje. Estará aquí en unos minutos. Liliana apretó la mano de Joaquín. ¿Deberíamos hacer esto en algún lugar privado? Lo consideré brevemente, pero negué con la cabeza. No, mi madre hizo sus acusaciones públicamente. La verdad debería salir de la misma manera. Volvimos a la mesa familiar, donde mis padres estaban sentados en un silencio incómodo. El rostro de mi madre era una máscara de compostura forzada, pero podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos ajustaban nerviosamente su collar de perlas. Graciela, dijo mi padre con cautela, quizás deberíamos discutir lo que sea esto en casa, no en la boda de nuestro hijo. No hay nada que discutir, replicó ella bruscamente. Xiomara está siendo vengativa porque la señalé por su egoísmo. Antes de que pudiera responder, una nueva voz se unió a la conversación. Buenas noches a todos. Mateo Delgado estaba al borde de nuestra mesa, luciendo notablemente arreglado a pesar de la hora tardía y el largo viaje. A sus 65 años, tenía un aspecto distinguido, con cabello plateado y gafas de montura de alambre. Llevaba un maletín de cuero que yo sabía que contenía los documentos que lo cambiarían todo. El rostro de mi madre se puso completamente blanco. Mateo, ¿qué haces aquí? Yo lo invité, dije con calma. Mateo asintió cortésmente a todos. Me disculpo por llegar a una hora tan tardía. Joaquín, Liliana, felicidades por su matrimonio. Gracias, dijo Joaquín automáticamente, aunque su confusión era evidente. Lo siento, pero no entiendo lo que está pasando ahora mismo. Mateo colocó su maletín sobre la mesa y lo abrió con cuidado. He sido el abogado de la familia Delgado durante más de 30 años. En esa capacidad, manejé el patrimonio de Isadora Montoya, su abuela materna, cuando falleció hace 15 años. Sacó una carpeta gruesa y la puso sobre la mesa. Isadora dejó un testamento muy específico, dividiendo su patrimonio entre su hija, Graciela, y sus dos nietos, Joaquín y Xiomara. Mi madre se levantó bruscamente. Esto es inapropiado. Estamos en una boda. Siéntate, mamá, dije con firmeza. Todos aquí ya te han visto abofetearme por mi penthouse. Bien podrían entender por qué eso es particularmente irónico. Mateo continuó como si no hubiera habido interrupción. El patrimonio de Isadora fue valorado en aproximadamente $2.4 millones en el momento de su muerte. Según sus deseos, $1 millón era para Graciela, y $700.000 para cada uno, Xiomara y Joaquín. Los ojos de Joaquín se abrieron de par en par. ¿$700.000? Nunca recibí nada parecido. No, dijo Mateo, no lo hiciste. Porque tu madre, como albacea del testamento, desvió esos fondos. Eso es mentira, siseó mi madre. Joaquín recibió su herencia cuando cumplió 25, como estaba estipulado.
Recibió $100.000, corrigió Mateo. El resto fue canalizado a cuentas bajo tu control, Graciela. Mi padre parecía atónito. Graciela, ¿de qué está hablando? Mateo sacó varios documentos de la carpeta. La herencia de Xiomara estaba designada de manera aún más específica. Isadora conocía las ambiciones de su nieta de convertirse en arquitecta y su sueño de poseer una propiedad en la ciudad de Nueva York. Estipuló que la parte de Xiomara se utilizara primero para su educación, y luego para la eventual compra de una casa. Yo pagué su educación, protestó mi madre, aunque su voz carecía de convicción. Usted contribuyó a un año de sus estudios universitarios, corrigió Mateo, por un monto de aproximadamente $20.000. El resto de su educación fue financiada con préstamos estudiantiles y becas, préstamos que Xiomara todavía está pagando, a pesar de que su abuela dejó fondos suficientes para cubrir toda su educación. Las implicaciones de esto comenzaban a hacerse evidentes en el rostro de Joaquín. Entonces, el dinero que la abuela dejó para la educación y la casa de Xiomara fue desviado por mi madre a otras cuentas. Mateo confirmó. Parte fue para ti, Joaquín, aunque no la cantidad total a la que tenías derecho. Parte se destinó a inversiones a nombre de Graciela, y una porción significativa, aproximadamente $300.000, se destinó a la compra y renovación de una casa de vacaciones en Cape Cod. ¿La casa de la playa?, preguntó mi padre, su voz apenas audible. Graciela, me dijiste que podíamos pagarla gracias a una bonificación de la boutique. La compostura de mi madre se estaba resquebrajando. Arturo, no es lo que parece. Estaba administrando la herencia de manera responsable. Xiomara era demasiado joven para manejar esa cantidad de dinero. Tenía 20 años cuando murió la abuela, señalé. La misma edad que tenía Joaquín. Sin embargo, le diste parte de su herencia mientras a mí no me diste casi nada. Mateo extendió más documentos sobre la mesa, extractos bancarios y registros de transferencias que pintaban una imagen clara de manipulación financiera. Isadora Montoya confió en usted para honrar sus deseos, Graciela dijo, su comportamiento profesional teñido de decepción. En cambio, usted usó su posición como albacea para redirigir fondos destinados a sus hijos para su propio beneficio. No tenías derecho a guardar estos registros, farfulló mi madre. Confidencialidad del cliente. Isadora Montoya era mi cliente, corrigió Mateo. Y he estado preocupado por esta situación durante años. Cuando Xiomara descubrió la verdad hace 5 años, eligió no seguir el asunto legalmente. Ya se había pagado la escuela y estaba estableciendo su carrera. No quería perturbar a la familia. Joaquín se volvió hacia mí, su expresión una mezcla de conmoción y dolor. ¿Sabías de esto durante 5 años y nunca me lo dijiste? Lo siento, dije sinceramente. Pensé que estaba protegiendo a nuestra familia. La abuela me hizo prometer antes de morir que me aseguraría de que se respetaran sus deseos. Pero cuando finalmente supe la verdad, tú acababas de empezar tu relación con Liliana. No quería sumir a nuestra familia en el caos. Entonces, ¿por qué ahora?, preguntó Liliana suavemente. Porque dije, mirando directamente a mi madre, la mujer que robó mi herencia, que me dejó luchando con deudas estudiantiles cuando no tenía por qué, que usó el dinero de mi abuela para comprarse una casa en la playa, tuvo la audacia de exigir que le entregara mi penthouse. El penthouse por el que trabajé hasta el agotamiento para poder pagarlo, sin la ayuda que debería haber tenido. Todo el peso de la situación pareció golpear a mi padre de repente. Graciela, dime que esto no es verdad. Dime que no les robaste a nuestros hijos. El rostro de mi madre se endureció. Hice lo que era mejor para esta familia. Xiomara siempre fue testaruda, siempre pensando que sabía más. Si le hubiera dado ese dinero a los 20, lo habría malgastado. Esa no era su decisión, dijo Mateo. El testamento de Isadora fue muy específico. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Joaquín, mirando entre Mateo y yo. Mateo suspiró. Eso depende de lo que Xiomara quiera hacer. Legalmente, el plazo para impugnar el testamento ha expirado. Sin embargo, podría haber cargos de fraude, malversación de fondos y abuso de confianza. No te atreverías, susurró mi madre, mirándome con una mezcla de ira y miedo. Por un momento, consideré todas mis opciones. Podría presentar cargos. Podría exigir una restitución. Podría tomar medidas legales que podrían tener consecuencias graves para mi madre.
Pero mirándola ahora, vi algo que no había notado antes. Debajo de la ira y el sentimiento de derecho, había miedo. Miedo a perder el control. Miedo a ser expuesta. Miedo a enfrentar las consecuencias de sus acciones, después de 15 años creyendo que se había salido con la suya. No quiero presentar cargos, dije finalmente. No es por eso que le pedí a Mateo que viniera esta noche. Entonces, ¿por qué?, preguntó Joaquín. Porque quería que saliera la verdad. Quería que todos nosotros finalmente entendiéramos la dinámica que ha moldeado a nuestra familia. Y quería que mamá entendiera que su comportamiento tiene consecuencias. Me volví hacia mi madre directamente. No tienes derecho a exigir mi penthouse. No tienes derecho a abofetearme cuando me niego. Ya no tienes derecho a controlar mi vida ni la de Joaquín. Esos días se acabaron. Mi padre tomó los documentos, examinándolos con creciente angustia. Todos estos años. La casa de la playa, las renovaciones, los viajes. Era el dinero de Xiomara. ¿Y de Joaquín? Parte de él, sí, confirmó Mateo. He preparado una contabilidad completa. Mi padre miró a mi madre con una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de decepción y resolución. Graciela, tendremos una conversación muy seria cuando lleguemos a casa, y voy a exigir acceso a todos nuestros registros financieros. Arturo, estás exagerando, comenzó mi madre, pero él la interrumpió. No, Graciela. Por una vez, no voy a dejar que ignores esto. Les robaste a nuestros hijos. Me mentiste durante 15 años. Y esta noche, agrediste físicamente a nuestra hija en público porque no quiso entregar su casa. Esto se detiene ahora. La conmoción de escuchar a mi padre, de modales apacibles, hablar con tanta firmeza pareció finalmente romper las defensas de mi madre. Sus hombros se hundieron, y por primera vez esa noche, su fachada cuidadosamente mantenida se desmoronó. Solo quería lo mejor, dijo débilmente. Siempre quise lo mejor. No, dije en voz baja. Tú querías lo que tú querías. Hay una diferencia. Los invitados restantes se habían quedado en silencio, observando cómo se desarrollaba nuestro drama familiar con una mezcla de incomodidad y fascinación. Liliana, siempre compasiva, se dio cuenta y sugirió suavemente, quizás deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado. Joaquín asintió de acuerdo. El lugar está reservado hasta las 2 de la madrugada. Podemos usar el pequeño salón junto a la carpa principal. Mientras recogíamos los documentos y nos preparábamos para mudarnos a un lugar más privado, sentí una extraña ligereza. La verdad finalmente había salido. El secreto que había guardado durante 5 años estaba al descubierto. Pasara lo que pasara a continuación, al menos estaríamos lidiando con la realidad en lugar de la ilusión cuidadosamente construida que mi madre había mantenido durante tanto tiempo. Las consecuencias serían significativas y de largo alcance. La dinámica familiar cambiaría. Las relaciones tendrían que reconstruirse sobre nuevas bases. La confianza tendría que ganarse de nuevo. Pero por primera vez en mi vida adulta, me sentí verdaderamente libre del peso de las expectativas y manipulaciones de mi madre. Me había mantenido firme. Había protegido lo que era mío. Y al hacerlo, finalmente había roto el ciclo de permisividad que había definido a nuestra familia durante demasiado tiempo. Ha pasado un año desde esa fatídica noche en la boda de Joaquín y Liliana. Las secuelas no fueron fáciles, pero fueron necesarias para todos nosotros. Mi madre inicialmente se refugió en una negación airada, negándose a reconocer el daño que había causado. Intentó poner a los miembros de la familia de su lado, presentándose como la víctima de mi venganza. Pocos fueron persuadidos, especialmente después de presenciar su comportamiento en la boda. Mi padre, para su crédito, finalmente se armó de valor. Después de revisar todos los registros financieros con Mateo, descubrió aún más casos del engaño de mi madre a lo largo de los años, pequeñas herencias de otros parientes que habían disminuido misteriosamente antes de llegar a sus destinatarios previstos, cuentas conjuntas que habían sido vaciadas sin su conocimiento, un patrón de manipulación financiera que se remontaba a décadas. Separó sus finanzas por completo e insistió en la terapia de pareja. Mi madre aceptó a regañadientes, aunque sospecho que fue más para mantener las apariencias que por un deseo genuino de cambiar. Siguieron juntos, pero su relación ha cambiado fundamentalmente.
Mi padre ya no cede ante ella en cada decisión, ya no mira hacia otro lado cuando ella se comporta de manera inapropiada. Ha sido un ajuste para ambos. Joaquín y Liliana se vieron profundamente afectados por las revelaciones. Enterarse de que su herencia había sido retenida parcialmente sacudió la comprensión de Joaquín sobre la dinámica de nuestra familia. Siempre había sabido que nuestra madre lo favorecía, pero nunca se había dado cuenta del alcance de su manipulación, o de cuánto me había costado a mí. Se mudaron a Nueva York después de su luna de miel, pero a un modesto apartamento en Brooklyn que eligieron juntos. Joaquín insistió en que Mateo revisara sus finanzas para asegurarse de que cualquier dinero que hubieran recibido de nuestra madre fuera legítimamente suyo. Incluso se ofreció a compartir conmigo lo que quedaba de su herencia, una oferta que agradecí, pero rechacé. Guárdalo para tu futura familia, le dije. Eso es lo que la abuela hubiera querido. Nuestra relación se ha fortalecido a través de esta dura prueba. Sin las manipulaciones de nuestra madre interponiéndose entre nosotros, hemos descubierto cuánto disfrutamos genuinamente de la compañía del otro. Liliana y yo nos hemos hecho amigas cercanas, y ahora les estoy ayudando a diseñar su primera casa, un pequeño adosado que están comprando en un barrio familiar. En cuanto a mí, todavía vivo en mi penthouse. En los meses posteriores a la boda, lo redecoré, exorcizando por completo los persistentes sentimientos de inseguridad e indignidad que me habían perseguido incluso en mi propio espacio. Pinté las paredes de colores que mi madre odiaría. Compré muebles por comodidad en lugar de por apariencia. Creé un hogar que realmente refleja quién soy, no quien alguien más piensa que debería ser. Mi relación con mi madre sigue siendo complicada. Hemos tenido varias conversaciones facilitadas por un terapeuta familiar, pero una reconciliación real parece lejana. Se ha disculpado, pero sus disculpas siempre contienen condiciones. Lo siento, pero solo pensaba en tu futuro. Siento que te sientas herida, pero mis intenciones eran buenas. He aceptado que es posible que nunca reconozca por completo el daño que causó, ni que cambie realmente su naturaleza controladora. Pero también he aprendido que mi bienestar no depende de su validación o aprobación. Puedo amarla desde la distancia, mantener límites que protejan mi paz, y aún así honrar las partes buenas de nuestra relación sin permitir que los elementos tóxicos envenenen mi vida. El cambio más profundo ha sido dentro de mí. Durante años, había construido mi identidad en torno al logro, en torno a demostrar mi valía a través del éxito. Trabajé hasta el agotamiento, superé enfermedades, sacrifiqué relaciones y tiempo personal, todo para demostrar que era valiosa, que merecía respeto y amor. A través de la terapia, he llegado a comprender que este impulso estaba arraigado en mi relación con mi madre. Si tan solo pudiera ser lo suficientemente exitosa, lo suficientemente consumada, lo suficientemente perfecta, tal vez ella finalmente me vería, tal vez finalmente me amaría como amaba a Joaquín. Pero esa validación nunca llegó, sin importar lo que lograra. Y ahora entiendo que nunca llegará, porque el problema nunca fue mi valía. El problema fue su incapacidad para verla. Esta revelación ha sido tanto dolorosa como liberadora. Doloroso, por tener que aceptar que el amor de mi madre siempre será condicional, siempre ligado a que yo cumpla sus deseos. Y liberador, al comprender que sus limitaciones no son mi responsabilidad. He aprendido a validarme a mí misma, a reconocer mi propio valor aparte de mis logros. He comenzado a tomarme los fines de semana libres, a cultivar amistades, incluso a salir en citas de nuevo después de años de poner mi vida personal en pausa. El mes pasado, conocí a alguien que me hace reír, que escucha cuando hablo, que me ve claramente y valora lo que ve. Es demasiado pronto para saber a dónde podría llevar esta relación, pero por primera vez, estoy abierta a la posibilidad de dejar entrar a alguien. La casa de la playa que se compró con mi herencia robada fue vendida como parte del acuerdo financiero que Mateo ayudó a negociar. Mi padre insistió en ello a pesar de las protestas de mi madre. Las ganancias se dividieron entre Joaquín y yo, una restitución parcial que se sintió más simbólica que financiera. Usé mi parte para establecer una beca para mujeres jóvenes que estudian arquitectura, honrando la intención original de mi abuela de apoyar mi educación. A veces me pregunto qué pensaría mi abuela de cómo se desarrollaron las cosas. Creo que estaría orgullosa de que finalmente me defendiera, de que honrara sus deseos a mi manera, creando oportunidades para otros. Ella siempre fue una mujer que creía en forjar su propio camino y tomar las riendas de su destino, en lugar de dejar que otros lo dictaran. De esa manera, quizás me parezco más a ella de lo que creía.
Solo que me tomó más tiempo reclamar esa fuerza como propia. La lección más valiosa que he aprendido a través de todo esto, es que establecer límites no es egoísta. Defenderse no está mal. A veces, lo más amoroso que puedes hacer, tanto por ti como por los demás, es decir no al maltrato, exigir respeto, requerir la verdad. Mi madre vio mi negativa a entregar mi penthouse como egoísmo. Ahora entiendo que fue autoprotección. Fue reconocer mi propio valor y negarme a que alguien más lo definiera por mí. A veces, la familia que elegimos trae más sanación que la familia en la que nacemos, pero eso no significa que dejemos de amarlos. Solo significa que finalmente empezamos a amarnos a nosotros mismos. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de tu familia? ¿Qué te ayudó a encontrar la fuerza para defenderte? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta y suscríbete para más historias sobre cómo encontrar la fuerza personal a través de situaciones difíciles. Gracias por escuchar mi viaje, y recuerda, tu valor no está determinado por la capacidad de otra persona para verlo.